¿Qué es lo que quiso hacer el padre? ¿Qué quiso hacer el padre? El padre llamó a Abraham y le dijo: Abraham, vas a salir de esa parentela y te vas a ir al lugar donde te muestro. Ahora quiero que entienda que hubo generación que no entendió. Abraham pudo haber pasado el mensaje. Esto es como cuando la gente, ¿no se acuerda usted cuando lo mandaban a hacer mandados cuando era niño? A usted le daban 10 centavos y le decía: cómprate una barrita de margarina y 10 centavos de azúcar. Y usted se iba, margarina y azúcar. Y cuando llegaba a la tienda, decía: ¿qué me dijeron? Y a veces comprábamos lo que nos acordábamos. Y cuando regresamos con mamá, decía: ay, mi hijo, esto no te di. Vaya, si no se acuerda, eso no era maltrato. Eso era porque no hiciste la función correcta. Si me está entendiendo, esto no era maltrato, era porque no lo hiciste correctamente. ¿Y qué ganabas ahí? Una corrección. Ahora, ¿y qué ganabas ahí? Pérdida de tiempo, pérdida de dinero. Te lo explico de esta manera. Dios quiso hacer con la humanidad de esta manera. Le dijo a Abraham: hace esto. Y Abraham lo hizo. El padre de la fe, una fe altísima, se movió en fe. Se impartió la generación a Abraham. Y cada generación que pase, si no tiene un diseño correcto, la generación va a tomarlo. Usted no le ha dicho a alguien: mira, ve y di esto. Y el tipo va y dice otra cosa. No le ha pasado. Espero que no le pase. Pero la gente hace: mira, ve y di esto. Y en lugar de decirlo, dice totalmente diferente. Entonces todo lo que oyó lo distorsionó. Y ese fue el diseño del antiguo pacto. Los hombres fueron buenos, oyeron y vieron a Dios actuar, buenísimos, pero faltaba una esencia. La esencia era Cristo, la esencia era el Hijo. Había una promesa: y el que moría iba al seno de Abraham. Si ve a Lázaro y ve al rico. Ahora quiero que entienda esto. El diseño, el antiguo pacto fue bueno, pero Dios se tuvo que dar cuenta. El Padre se dio cuenta que seguir hablando con los hombres no iba a llegar a ningún lado, porque es totalmente diferente a que yo te diga algo, a que yo te enseñe algo. Es totalmente diferente a que yo te diga, a que yo te lo enseñe. Si me está entendiendo, porque mientras lo ves, cómo te lo enseñan, tú no vas a olvidar lo que te enseñaron. Si me está entendiendo. Ahora, si te lo digo, ¿cómo lo haces? Tú lo vas a hacer a la manera. Tú lo vas a hacer a tu manera. Por eso la gente tomó el evangelio a su manera. Y aquí es donde entra lo bueno, porque la gente hizo a su manera el evangelio, cuando en el antiguo pacto ellos lo hacían a su manera. Era bueno llevar la voz de Dios. Mira que en el antiguo pacto Dios usó hasta la burra, mano. O sea, Dios usaba cualquier hombre o cosa para hablarle a la humanidad. Ahora tenemos algo tan maravilloso. Jesús aparece en escena. Cuando Jesús nace en el pesebre, se abre un portal no solamente en el mundo espiritual, sino en el mundo terrenal. Cuando hablamos con un ateo es aquel que no cree que Jesús existe. Pero a pesar de que hables con un ateo, ellos niegan la existencia de Dios. Pero más sin embargo, cuando se van a la historia, yo he tenido gente que enseña en institutos bíblicos que son ateos. Hay gente que enseña teología y escatología en los institutos bíblicos, pero son ateos, no creen, porque ellos tratan de estudiar a Dios. Ahora quiero que entienda esto, por favor. ¿A dónde quiero llevar esto el domingo? Que cuando Jesús aparece, todo cambia, todo es transformado. Ahí es donde el tiempo antes de Cristo y el tiempo después de Cristo se abre un portal tan fuerte en el mundo espiritual.
y se abre en el mundo natural. Porque cuando van los reyes y dice, hijo nos he nacido, y les dicen al rey que estaba reinando en ese tiempo, se asustó. Herodes se asustó, tuvo miedo, porque dijo, ¿cómo es que alguien me va a quitar el reinado? Si me está entendiendo, manda matar a todos los niños menores de 2 años, porque tuvo miedo que alguien le quitara el reinado. Y esto marcó precedente por completo sobre la faz de la tierra. Los demonios empezaron a sentir la presión que en el mundo espiritual Dios había establecido dominio. Por eso quiero que entienda esto. Cuando Jesús empieza a crecer, dice que a los 12 años se queda o lo olvidan en la iglesia. Y cuando lo olvidan en la iglesia, 2 días de camino, los papás se acordaron y dijeron, ¿y Jesús se había quedado? Regresan corriendo a buscarlo. Y Jesús platicando con los sacerdotes de ese tiempo, lo dejaban maravillado, así como usted que lee Biblia, cuando habla con alguien lo deja súper maravillado. Así como usted lee Biblia todos los días, así mero era Jesús. Por eso quiero que entienda que no podemos tomar o pertenecer a un pacto nuevo cuando no lo entendemos. Yo no puedo seguir viviendo en el antiguo pacto, porque el antiguo pacto eran palabras, pero en el nuevo pacto son manifestaciones. Entonces, cuando pasa eso, Jesús aparece en la escena. El rey Herodes le da miedo. El mundo espiritual empieza a percibir. Quiero que entienda, el mundo espiritual empieza a percibir. Porque el mundo espiritual percibe. No voy a repetir. El mundo espiritual percibe. El mundo espiritual percibe. Aquel que no ora, aquel que no es la palabra, que es lo único que percibe, el aroma a una hamburguesa. Pero el que anda en el mundo espiritual. Y ahora, Padre, dame el poder y la grandeza que tenía cuando estaba contigo. Es una de las oraciones que Jesús le hace al Padre. Jesús, la grandeza que no tenía contigo antes, allá en el cielo. Dice, dámela cuando estaba contigo. Y le dice, antes que existiera este mundo. Y centralizo esto los segundos que restan. Aparece Jesús en escena y el mundo espiritual empieza a percibirlo. El mundo entero lo perciben los religiosos, lo perciben los fariseos, los escribas, y lo percibe todo las religiones que existían. Ahora, cuando Jesús pasa por Pedro, quiero que entienda esto, ahí está la revelación de esta mañana. Cuando Jesús aparece en escena, solamente una persona que puede entender que Jesús quiere contigo. No te va a importar dejar padre o madre, hijos, porque escuchaste la voz de Jesús. No aparece en escena. Escúcheme esto. Y cuando aparece en escena Jesús, vaya conmigo al pensamiento. Un día Pedro, común y corriente como nosotros, en un día decepcionante, un día turbado, se metió a la barca. Vaya conmigo al pensamiento. Pasó la noche tirando las redes a la derecha y a la izquierda. Tal vez tenías que mantener una familia, tal vez tenías que darle a empleados, no sé qué es lo que tenía Pedro. Pero era una noche frustrante cuando aparece frustrado a la orilla del mar donde no había pescado nada. En esas escenas donde lo maravilloso del Padre en su nuevo pacto, donde se aparece con la humanidad y el ser humano lo puede entender. Gracias por 2, 3 que entendieron en esa etapa frustrante de la vida. Es cuando Dios aparece en escena. Puede imaginarse Pedro decepcionado y no podía alcanzar nada. Pero apareció Jesús. Pero eso no es lo que quiero decir. Cuando Jesús aparece ahí, le dice, Pedro, ya no vas a ser el pescador de lo que tú has hecho. Tú vas a ser pescador de hombres. Le quiere cambiar la idea, le quiere cambiar lo que él está diciendo. Si Pedro dice, Señor, yo me quiero quedar aquí, yo estoy seguro que Dios hubiera llamado a otro. Pero Pedro soltó lo que tenía y tomó la decisión de seguir a Jesús.
Mientras más lo seguía, más revelación tenía. Mientras más escuchaba a Jesús, mucho más poder tenía él. Si no, pregúntele a la samaritana. ¿Qué dice la historia de la samaritana? Era una mujer necesitada. Y le dice, tráeme a tu marido. Y Jesús dice, o la mujer dice, no tengo marido. Y le dice, bien has dicho, porque has tenido 5 y el que tienes ahorita ni siquiera es tuyo. Pero la samaritana recibió lo que Jesús le estaba dando. Quiero que entienda, porque esto se está poniendo demasiadamente fuerte. No lo voy a repetir otra vez, se está poniendo demasiado fuerte. La samaritana, yo creo que en el día de decepción, yo creo que cuando Jesús le dijo, mira, 5 has tenido, el que tiene no es tu marido, yo creo que se frustró, se decepcionó con ella misma. Voy a parafrasear esto, tal vez lloró, porque dijo, ¿quién te ha contado esto? ¿O eres un profeta? Pero Jesús no vino a condenarla ni a juzgarla. Jesús vino a salvarle y a cambiarle la vida. Ahora quiero que entienda esto. Cuando la revelación del nuevo pacto y de quién es Jesús le vino a cambiar la vida a muchos hombres sobre la faz de la tierra, y no solamente le cambió la vida a hombres, sino que nos la cambió a nosotros también. Gracias por estar aquí esta mañana. Entonces le cambia la vida. Oiga esto, cuando se encuentra o se topa con Jesús la samaritana, yo creo que la samaritana, después de haber recibido lo que Jesús le dijo, porque cuando Jesús aparece en escena, las cosas no son iguales. Cuando vivimos en el antiguo pacto, estás viviendo de lo que quieres escuchar y lo tomas y lo haces como lo quieres hacer, porque eso fue la desgracia de las generaciones. Porque lo que querías escuchar, eso sí lo tomabas, pero lo que no querías escuchar, eso lo rechazabas. Y eso hizo, entienda esto, que la desgracia de las generaciones, Israel con una promesa poderosa, fueran esclavos cuantas veces. Y Dios no quiere que tú vivas en esclavitud, porque Él vino a deshacer todas las obras de Satanás, todas las obras del enemigo. Quiero que entiendan, cuando la samaritana está ahí y le dice, los judíos y los samaritanos no se llevan. Ahora, el punto donde la samaritana entiende la revelación de quién es Jesús, le dijo su condición, pero le dio una salida. No, le dijo su condición, pero le dio una salida. Ahora, podemos saber nuestra condición, pero no optar por la salida. Puedes saber tu condición, y está aquí, y no optar por la salida. La mujer dijo, yo creo que cuando regresa a Samaria, la gente pudo verla como la samaritana, pero otra gente tuvo que ver que se había encontrado con alguien que era totalmente diferente. Ahora, por eso es que la gente, encontramos al ciego Bartimeo, encontramos a la mujer de flujo de sangre, encontramos a aquellos hombres que rompieron el techo para entrar donde Jesús estaba. Ellos lo hicieron porque sabían que al acercarse a la eminencia, habían escuchado de Abraham, de Jacob, de Isaac, que fueron buenos. El mal judío siguen diciendo que Abraham es el padre de ellos, el padre de la fe.
Es más, a ellos todavía los tienen. Su filosofía de ellos es vivir en la Torá. Todavía no se les reveló la venida de Cristo. Ahora quiero que entienda, pero más sin embargo ellos siguen teniendo la promesa, porque la promesa de Dios es bendecir. Mire, un judío no es pobre, un judío no se para en la esquina a pedir plata. Un judío tiene inversiones, tiene plata. ¿Por qué? Porque esos todos los días le llegó el tiempo de oración. Miren los musulmanes. Estamos en un parque de diversiones y el tipo le valió que la gente estuviera, extendió su mano. Y la gente pasaba alrededor de la calle transitada. Llegó la hora. Quítate Facebook, quítate todo. Lo tiró y se arrodillaba. Dije, tan siquiera esa cultura tuviéramos nosotros. ¿Sí me está entendiendo? Siquiera la cultura de la oración la tuviéramos nosotros. Yo creo que estuviéramos hablando de una iglesia diferente. Porque hoy tenemos acceso a todo. Mire a Abraham, mire a Bartimeo, el flujo de sangre. Váyase a ver a Esteban. Esteban, un hombre lleno del poder de Dios. ¿Cómo murió? Lo apedrearon. Pero más sin embargo, mientras lo apedreaban, los cielos se abrieron. Miró la gloria de Dios. Ahora quiero que entienda que mientras más duro sea el proceso, pero mientras más fuerte estés, las cosas serán totalmente diferentes. No, es que Cristo te vino a abrir el acceso. Antes la humanidad esperaba que el rey hablara sobre toda la gente, o que llegara el profeta y te profetizara. Hoy los cielos se abrieron, la cortina se rasgó y tenemos acceso directo para con el Padre. Hoy no buscamos un intermediario que pueda llegar a Jesús. No sé si usted está aquí esta mañana. Las cosas cambiaron. Las cosas fueron diferentes. Antes tenías que traer un becerro, tenías que traer una oveja y llevársela y decirle al sacerdote: aquí está, puedes hacer sacrificio por mí, porque pasé todo el año en pecado. Y el sacerdote lo que hacía era ofrecer, mataba el animal, lo ponía en el lugar de sacrificio. La grasa, el aroma subía. Bajaba un ángel, tomaba el sacrificio y tú eras perdonado. Esto se hacía cada año. Para yo sentirme perdonado, tendría que esperar el siguiente año. Y todo el año pasaba golpeado y lastimado, porque tenías que esperar el día de la expiación. ¿Sí me está entendiendo lo que quiero decir? Al aparecer Jesús, le cambia la historia a la humanidad. Porque ahora ya Jesús no, ahora ya el Padre no habló por un hombre, ahora el Padre lo diseñó por su Hijo. El Padre lo diseñó por su Hijo. O sea que Jesús viene a la tierra y Jesús dice: yo no vengo a hacer mi voluntad, sino vengo a hacer la voluntad de mi Padre que me envió. Se da cuenta que lo que Él viene a hacer no es lo que a Jesús se le antojó o lo que Jesús haya tomado, sino que Jesús estuvo como hijo con el Padre y conoció el corazón del Padre. Y cuando conoce el corazón del Padre, entiende lo que el Padre quiere hacer. Por eso quiero que entienda. En Isaías dice que se oyó una gran voz que decía: envíame a mí. Dijo la voz: ¿a quién enviaré? Nadie, ni arcángeles, ni arcángeles, ni querubines, ni ángeles que estaban en el cielo pudieron hablar. Isaías dice: y hubo una voz que dijo: heme aquí, envíame a mí. Estaba hablando Jesús en el cielo. El Padre dijo: ¿a quién voy a enviar a la tierra
Vaya conmigo en la mente. Ángeles, querubines, serafines en el cielo, multitud de cosas angelicales en el cielo. Y el Padre dice: ¿a quién voy a enviar? ¿A quién? ¿A quién? Y todos se quedan así como se quedó usted. Pero Jesús nada más dice: envíame a mí. Yo iré. Yo iré. Porque ahora entendí que el Hijo se dio cuenta que el Padre quería que la humanidad se acercara a Él, que la humanidad tuviera salvación, que la humanidad tuviera gozo, que la humanidad tuviera paz, que la humanidad la tuviera por siempre. Por eso Jesús dijo: mi paso dejo, mi paso doy. Yo no la doy como el mundo la da. La paz del mundo es pasajera, pero la paz que da Cristo. Mi paz es Cristo. Enseguida oí la voz de Dios que decía: ¿a quién voy a enviar? ¿Quién será mi mensajero? ¿Quién será mi mensajero? ¿Qué es un mensajero? Es aquel. Siento a Dios esta mañana. Él está aquí. No, Él está aquí. Os quiero que entiendas esto. Mensajero es aquel que es enviado con una misión sobre la faz de la tierra. Con una misión sobre la faz de la tierra. El que el Padre te dice: ven para acá, hijo. Tú conoces mi corazón. Tú conoces todo lo que hago. Y tú conoces cuál es el corazón hacia los hijos. Traté de hablar por generaciones y generaciones con muchos buenos hombres que se dejaron usar en su tiempo, pero al final el diseño no lo pudieron modelar. Ahora necesitamos enviar a alguien. Y ahí aparece Jesús en escena. Cuando aparece Jesús en escena, ya no fue más que una palabra, porque el verbo dice: se hizo carne. Antes era la palabra: árboles den fruto, y los árboles dan fruto. Crezca la vegetación sobre las montañas, y la vegetación crecía, porque era una palabra. En el principio era la palabra, pero esa palabra se convirtió en carne y aparece sobre la faz de la tierra. Cuando aparece esa palabra sobre la faz de la tierra, ya no era simplemente escucharlo, sino era verlo cómo se movía. Por eso la palabra no solamente es escuchar, sino la palabra también se ve cómo se mueve. Lo voy a repetir otra vez: la palabra no solamente se escucha, sino la palabra se ve cómo se mueve también. Porque cuando tú entiendes que tienes una palabra, esa palabra te va a mover. No lo voy a decir otra vez. Cuando entiendes que la palabra vino a la tierra a modelar, esa palabra no solamente la escucha, sino que esa palabra te va a mover. La palabra te mueve. Si no, pregúntele a Pedro, el día más destrozoso de su vida, apareció la palabra hecho carne. Pedro, sígueme. Mateo, cobrando impuestos, y aparece Jesús. Diga la palabra, porque cuando las palabras las ves mover, cuando las palabras ves que se mueve, entonces no tienes miedo a nada. Lo voy a repetir, porque dice: Andrés y sus hermanos remendando las redes, tenían algo que hacer, pero cuando la palabra la vieron moverse, enseguida soltaron las redes, enseguida las soltaron, y dice: y lo siguieron. Todo lo que ha estado muerto hoy tendrá que resucitar. Todo lo que se había muerto hoy tendrá que resucitar. Pedro decepcionado, diga decepcionado Pedro. Yo creo que salió llorando diciendo: nunca más vuelvo a la pesca. Se acabó, vendo la barca. Es más, no la vendió.
Pero quiero que entienda esto. Tengo 2 minutos. Quiero que entienda 2 minutos míos. Quiero que entienda esto, por favor. Hay algo poderoso esta noche, esta mañana. Gracias por sentirlo. Mira. Pedro dijo: ya no más algo. Vaya conmigo el pensamiento. Noche frustrada, noche donde no hubo pesca, como unas noches que nos acontece a nosotros un día de estos. Pero para todos lados, no encuentro nada. No sé qué hacer, no sé qué pensar, no sé qué decir, no sé cómo actuar. Pedro salió. Pero cuando aparece Jesús, le dice: Pedro, te he visto que has estado pescando toda la noche y nada has logrado hacer. Ve y boga mar adentro. Porque sabe que Jesús en su revelación es de oportunidades. En el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, era la ley: diente por diente, ojo por ojo. ¿Sí me está entendiendo? En la ley dijeron: encontramos a la mujer adulterando. ¿Qué dijeron? La ley de Moisés dice: la ley de Moisés dice que hay que agarrar piedras y hay que apedrearlas. Pero la gracia y la revelación de Jesús dice: el primero que se encuentre limpio, que agarre la primera piedra y que la tire. La gracia de Dios te está diciendo: la ley te maldice y la ley te condena, pero la gracia de Dios te lleva a la salvación. Oiga la escena más grande. Qué poder más grande. Vamos a apedrearla. Las escrituras, por los estudiosos, dice que Jesús empezó a escribir en la tierra. Uno dice que escribió que esté libre de pecado. Pero cuando Jesús dice: el que se encuentre limpio de pecado, que arroje la primera piedra. Se puede imaginar la escena, que la mujer la traiga: aquí está, mira, esta es la culpable, esta es la culpable. La escena de una mujer, ¿cómo se sentiría? ¿Cómo se sentiría un hombre? Este es el culpable, tírele piedras. Pero Jesús empezó a decir: el que se encuentre limpio, que arroje la primera piedra. Todos se dieron una vuelta y se fueron. Y a la mujer se le queda viendo a Jesús y le dice: mujer, ¿dónde están los que te condenan? Solo quedé yo, el que no te condena, el que te da vida. Solo el que vine a modelar el amor del Padre, porque la gente no entendió cuánto era el amor del Padre. Por eso tuvo que aparecer Jesús, lleno de pecado, lleno de iniquidades, lleno de falta, lleno de errores. Apareció el Hijo del Hombre y no vino para condenar, vino para darte vida. Es más, Pedro empieza a seguirlo. A Pedro le cambia la historia, le cambia la vida. Pero Jesús muere. Y Pedro dice: vamos a volver. Es más, agarró 2, 3 de los discípulos y dice: dejé la barca ya, todavía no tiré las redes, regresemos porque Jesús ya no está. Mientras Pedro quería volver, Jesús estaba descendiendo a las profundidades para predicarle a aquellos que habían muerto antes, para darles salvación, para darles vida eterna. Mientras Pedro quería regresar, mientras Pedro quería volver, Jesús estaba venciendo a los principados,
a las potestades y a todo imperio de las tinieblas. Porque dijo: tengo las llaves de la muerte y tengo las llaves del infierno. Por eso es muy importante que entendamos el poder de la resurrección. Mientras quiera volver, mientras quiera regresar, Jesús está haciendo algo por ti. Jesús te tiene en mente, Jesús te tiene en el corazón. Jesús quiere hacerlo, porque lo que hiciste antes fue bueno, pero lo que volverás a hacer será mejor. Lo voy a repetir una vez más. Dios, tal vez has hecho cosas buenas, pero lo que Dios tiene será mejor. Pedro regresó, se metió al mar, y Pedro tuvo una noche igual, una noche de frustración, porque fuera de la presencia nos volvemos a las noches de frustraciones y de derrota. Pedro regresó. Cuando regresa, le toca otra noche de las mismas que habían pasado antes. Jesús resucita. Y cuando Jesús resucita, dice: le tengo que aparecer a mis discípulos. Yo tengo que volver a ver dónde están ellos. Quiero volver a verlos a ellos. Yo me imagino que la gente le dijo a Jesús: Jesús, Pedro está otra vez en el mar. Jesús pensó y dijo: Pedro, si usted dejara la barca, me dejara la red, que tú ibas a servirme, ibas a hacer cosas grandes en mí. Oiga, esto quiero que entienda. Jesús aparece en escena. Pedro no lo conoció, porque hay momentos que a veces desconocemos a Jesús. Pedro regresó. Jesús regresó a buscarlo. Y Pedro no lo podía reconocer. Pero lo que impacta mi espíritu y mi corazón es que Jesús regresó y dijo: Pedro, sal de ahí. Vamos a comer juntos. Le dijo: boga mar adentro, y tira la red a la derecha. Se acordó cuando el maestro te había llamado, cuando te hizo el llamado, cuando te dijo: dejarás de ser Pedro, dejarás de ser Simón, te llamarás Pedro. Simón, te cambiará el nombre a Pedro. El poder de la resurrección. Jesús en la cruz del Calvario cargó su propia cruz. Fue golpeado, fue lastimado, fue azotado, fue blasfemado. Que no le dijeron a Jesús. Pero Jesús, dice la Biblia, que sin escatimar ningún esfuerzo, Él lo hizo. Lo hizo por amor a ti. Lo hizo por amor a ti. Para que hoy entendiéramos, dice, para que hoy entendiéramos el gran amor que tuvo por nosotros. Mientras otros te condenaban, apareció Jesús en escena. Ya no hay más condenación. Por eso dice
que ya no hay libres, ya no hay esclavos, no hay hombre, no hay mujer, todos somos unos en Cristo Jesús. Hoy la humanidad se abraza al poder de la resurrección. Jesús dijo algo muy poderoso: ustedes no se van a quedar solos. En el antiguo pacto había que tener gracia delante de Dios para que el Espíritu Santo viniera por nosotros. Hoy el Espíritu Santo está para aquel que lo desea y lo anhele. Jesús dijo: no los voy a dejar huérfanos a ustedes. Ustedes estuvieron conmigo y mientras estaba con ustedes tenían paz, tenían consuelo, se sentían seguros. Pero yo me voy a ir, pero no los voy a dejar solos. Les voy a enviar al Consolador, que se llama Espíritu Santo. Es más, Jesús dijo: yo me voy a ir a preparar una morada. Voy a preparar esa morada para ustedes. Si no fuera así, yo no se lo dijera. El Padre tiene listo algo. Jesús va a la cruz del Calvario. Y cuando va a la cruz del Calvario dice 7 cosas, 7 palabras. Jesús va a la cruz del Calvario. Y cuando Él estaba a punto de ser crucificado, Jesús está en la cruz del Calvario, una de las cosas más grandes que podemos ver en el poder de la resurrección, que mientras Jesús estaba clavado, que mientras Jesús estaba allí, en Lucas 23, 34 dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta frase revela, entienda esto por favor, no pierda esta comunión. Revela la compasión y el perdón incondicional que Jesús por todos nosotros. Lucas 23, 43 dice: hoy mismo le dijo al ladrón que estaba a la par: de cierto te digo que hoy mismo estarás en el paraíso. Se dirigió al ladrón que estaba crucificado junto a Jesús. Es una frase que promete la entrada al reino celestial a todos aquellos que hemos pecado. Jesús le dice: mujer, aquí tienes a tu hijo, y aquí tienes a tu madre. Con esta frase Jesús confiaba en su madre María, la responsabilidad de cuidar al apóstol Juan y responsabilidad como madre. La otra frase de Jesús dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esa frase pronunciada en el momento, esa profunda angustia que reflejaba el sentimiento de Jesús de abandono de su Padre, que Él experimentó en la cruz del Calvario, pero también fue una profunda confianza en Él. Ahí es donde vemos donde Jesús se refiere como Dios, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El peso del pecado hizo que el Padre se separara por segundos. Jesús sintió esa separación, que no estaba el Padre ahí, y por eso dijo: ¿por qué? ¿Por qué me has abandonado? ¿No te ha pasado tiempo donde no sientes la presencia del Padre? Una de las frases dijo: tengo sed. Esta frase expresa la sed física que Jesús también sintió, pero también la sed espiritual por la humanidad y por la verdad y la gracia de Dios. Pero esto es lo más hermoso. Jesús dijo: todo está consumado. Esta frase anunciaba el cumplimiento de la misión de Jesús. Esta frase anunciaba el sacrificio redentor de Él en la cruz del Calvario.
Esta frase anunciaba la victoria que nos dio a los hijos. Esta frase anunciaba el cumplimiento y la voluntad de su Padre, que había terminado la obra, había terminado la asignación y la misión en la tierra. Por eso dijo: consumado es. Anuncia el cumplimiento de su palabra, el cumplimiento de su asignación, que todo lo hizo Jesús. Nos debemos a Él. La última frase dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Con esta frase Jesús entrega su espíritu al Padre en señal de confianza y amor, marcando a fin una vida terrenal y conectado a Él a una vida espiritual. Se rasgó el velo, dice la Biblia, y con ello tenemos acceso al Padre. Yo te voy a invitar en los próximos segundos que tú corras al altar estos segundos. Vamos a darle gracias y agradecimiento al Padre por todo lo que Él ha